Ahora yo le digo a Iván, Pues bueno, la decisión que ustedes llegan a la tomar, palabra uno que no tenemos tiene hoy una tabula. es una palabra de gracia. Es algo que nosotros necesariamente debemos estar conscientes de esta necesidad, que es la gracia de Dios en nuestra vida. La importancia de esforzarnos en la gracia del Señor. Y pues bueno, quiero comenzar con leyendo el libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 8. Y dice así en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y, y esa es una de las maneras en la cual el Señor nos muestra su gracia, en el que siendo aún pecadores, Cristo murió por el mundo. Cristo murió por todos nosotros. Y aquí pues Pablo está mencionando nosotros, porque esta carta fue dirigida a la iglesia en Roma. Y cuando dice que Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, habla de que fue necesario que un justo muriera por los injustos. Nosotros eh, merecíamos un castigo de muerte, alejados de Dios, según la ley de Dios, y, y vino un justo, vino Jesús, y Él trajo a nuestras vidas salvación. En el libro, en el libro de Juan 1:12, en el libro o Evangelio de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. En el 12, Juan 1:11 dice, y a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. O sea, en el plan de Dios, trajo un rescate a su pueblo que se había apartado, que se había alejado. Esta es la nación de Israel. Y vino a ellos para rescatarlos. Pero al ser rechazado, dice, pero los suyos no lo recibieron. Dios hizo que esta gracia nos alcanzara a nosotros. Y esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio de la gracia. Es un Evangelio donde no es por obras para que nosotros nos sintamos como merecedores, sino que es por gracia, es un regalo. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Es un don de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo de Dios. Es algo que no merecemos. Eso es lo que el Señor eh, ha hecho con nosotros. Y es súper importante que nosotros varones estemos conociendo completamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son sus enseñanzas. Enseñanzas que nos invitan a determinar nuestra manera de vivir. Esto es de caminar. Esto es de pensar. Previamente hemos visto en los Evangelios algunas palabras, tales como la que, si mal no recuerdan, cuando tratamos el tema de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo les mencionaba incluso como decía que si es necesario sacarte el ojo para que no seas enviado en el infierno, esa es una enseñanza de Jesús, que te lo sacaras, ¿no? Y yo lo platicamos de que
habla de la visión que nosotros tenemos de nuestro vivir. Cómo vemos nosotros es de lo que está lleno nuestro corazón, nuestra mente, y de esa manera nos conducimos. Entonces, debemos de conocer todo el consejo de Dios en las Escrituras. Debemos conocer a Jesús en sus enseñanzas y empezar a vivir en ello. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, nos damos cuenta que necesitamos su gracia. ¿Qué es la gracia? Su perdón, su amor. Y en la palabra dice Jesús, en uno de los evangelios dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús decía, de todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Obviamente, una vez que tú vienes a Jesús, empiezas a aprender a caminar en el reino de Dios. Recuerden que Juan el Bautista, el que lavaba a la gente para nacer a una nueva vida en Dios, predicó lo mismo que Jesús. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús inició su ministerio, hizo lo mismo. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Inmediatamente la gente empezó a venir con él y empezó a vivir esta experiencia de conocer al Maestro, al Mesías, al ungido y a caminar en él. Entonces, Pablo dejó escrito, o está escrito en el libro de Hechos, que él decía, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por eso hay mucho que aprender en la Escritura. Yo aquí lo que hoy quiero traer como mensaje de parte de Dios es que nos debemos esforzar en su gracia. ¿En qué? En su gracia, en su amor, en su perdón. Y quisiera que viéramos para que entendamos de dónde nos saca el Señor. Bueno, yo sé que sabemos, pero tenemos que verlo tal cual es y por qué es que tenemos que esforzarnos en su gracia, porque no es por obras para que nosotros digamos, pues sí, gloria a Dios, ya, estamos bien con el Señor. En el libro de Primera de Corintios 6:9. ¿Tienen Biblia? Yo lo voy a buscar. Si tienen Biblia, pues me esperan. Primera de Corintios 6:9. Estuve leyendo en el libro de Hechos la conversión de Pablo y yo recordaba cuando escuchaba esto que fue algo que a mí también me sucedió. Para cuando Pablo, el Señor se le muestra, él era un hombre celoso de Dios según la doctrina farisea y él perseguía a la iglesia y los hacía pues, que negaran a Jesús porque él entendía que eso era una herejía. Y él va a Damasco a buscar más cristianos para azotarlos, para que se arrepientan y algunos hasta morían. Y es donde se le presenta el Señor. Y cuando él se le presenta a Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa es darte coces con el aguijón. Y darte coces con el aguijón, Jesús le estaba diciendo, o sea, dura cosa es que tú que tú quieras romper una pared con la cabeza. O sea, esta palabra de dura cosa es darte coces con el aguijón, representa como eso, o sea, es como, o sea, qué difícil es lo que pretendes hacer, Pablo. Es como que tú quisieras detener un vagón, un tren a toda su velocidad, poniéndote enfrente, deteniéndolo. O sea, era algo que lo iban a arrollar. O sea, estabas peleando contra Dios en la obra que yo había levantado, ¿no? Y él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Es algo que a mí me pasó cuando me convertí, cuando tuve la oportunidad de conocer al Señor, ya algunos años atrás.
recuerdo que cuando ya yo solté ya mi lucha que tenía para no aceptarlo, dije, ¿qué quieres que haga, Señor? Y aquí es donde quiero referir el por qué esforzarnos en su gracia. Es súper importante para la transformación en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Y el Señor, a cada uno de nosotros, a Edson, a Elías, a don Rafael, a Edgar, a Daniel, a Arturo, tiene un llamado para que seamos luz, seamos sal, seamos sus discípulos y que caminemos y que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Todos nosotros. Obviamente tenemos en casa nuestro primer ministerio, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, para ministrarlos y guiarlos en este camino de fe y de vida. Entonces dije que es Corintios 6:9. A ver si es ese. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí habla Pablo en el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido eh, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, nosotros varones ya hemos sido apartados, santificados por el Espíritu Santo de Dios, apartados para Él, librados de ese estilo de vida. Por eso les digo, tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios, porque ciertamente el Señor nos ha rescatado de una manera vana de vivir, apartada de Dios. Y hoy el Señor quiere que nosotros tengamos bien claro de dónde nos sacó y a dónde nos está llevando a vivir. Y esto es por gracia, no es por obras. La salvación del Señor, el llamado de Dios, ha sido un don, un regalo y una gracia. Pero nosotros tenemos que esforzarnos en esta gracia. ¿Para qué? Para no vivir en esa manera vana de vivir. Eh, Obviamente para esto, yo estoy seguro y espero que así sea, que todos nosotros hemos nacido de nuevo, porque esto es la clave de poder vivir en la gracia de Dios. Eh, yo recibo, orando, recibo de parte del Señor, pues me habla a mí y por eso yo comparto esto. ¿Qué comparto? No, no rehusarme a anunciarles todo el consejo de parte de Dios. Es súper importante que nosotros seamos aquellos que han nacido de nuevo, porque si no nos va a pasar lo que, vamos, si no nacemos de nuevo, no vamos a poder ver el reino de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar ahora. La visión de nosotros no va a poder ser la de Dios. Y por eso es el nacimiento de nuevo. Como cuando Nicodemo se acercó de noche a Jesús y, 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 y le preguntaba lo que había en su corazón y Jesús le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Y aquí está todo esto. Ser esos cristianos, esos discípulos, esos seguidores de Jesús, necesitamos nacer de nuevo. Y este nacimiento viene cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él tenemos perdón de pecado y vida eterna. Entonces, ya no es por nosotros, por nuestras obras, ya no es por nada que podamos pensar que somos algo de parte de Dios, sino es por Jesús, es por su gracia. Y entonces ya caminando en la gracia de Dios, sabemos que hemos nacido de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva oportunidad en nosotros que estamos caminando en el Señor, pero debemos esforzarnos en esa gracia de Dios para, para ser agradables al Señor, pero para ser útiles a Él, para ser útiles en el reino. Porque, por ejemplo, en el libro de Tito, en Tito habla acerca, se los voy a compartir. En Tito habla acerca de que muchas veces el adversario nos quiere avergonzar. ¿Por qué? Porque nuestra vida todavía no es como la vida de alguien regenerado en Dios. Dice, son los consejos, ¿no? Enseñanza de la sana doctrina. Tito 2:6. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Vámonos al 5. Bueno, vamos al 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas y buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí ustedes van a decir, pues no entendemos quizás porque pues habla de las mujeres, de los jóvenes, pero ese es un consejo que Pablo le dijo a Tito, que era uno de los jóvenes en ese tiempo pastores, y le decía, cuando tú enseñas, enseña esto, pero el fin de todo esto, que a cada quien le da en particular, es para que eh, el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es por eso la gracia de Dios. Es por eso guardar nuestro testimonio. Es por eso que debemos tomar todo el consejo de parte del Señor, para que nuestra vida empiece a traer um, esa luz, ese testimonio, los que vivimos, primero que nada en la familia, ¿no? Pero también con los vecinos, en el trabajo. Ya no ser parte de eh, esos que son burlones, que son irrespetuosos, que son groseros, que a veces ofenden. Ya no ser parte de ellos, sino empezar a vivir una vida apartada para el Señor, seria para Dios, y buscar en todo tiempo la oportunidad para poder compartir las buenas nuevas del Señor Jesús. Eh, Paco, qué bueno que estás acá, que no te veía. Y pues bueno, eh, vamos a ver Gálatas 5:19. En Gálatas 5:19, básicamente lo que les quiero mostrar es las obras de la carne. Las obras de la carne contra las obras del Espíritu, que es algo por lo cual necesitamos estar esforzándonos en la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. No, Gálatas 5:17, perdón, no, Gálatas 5:19, sí. Soy en Efesios, con razón. Gálatas 5:19 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son, nuevamente, se repite, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que es como lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuevamente, esas son las características de acciones
que los que están viviendo en ellas no hay una herencia en la vida de Dios. Y repito, por lo tanto, nosotros debemos de haber nacido ya de nuevo para empezar a caminar apartados de este tipo de obras y empezar a vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Em, Romanos 8, Romanos 8:12. Vamos a ver Romanos 8:12. ¿Cómo andamos en tiempo? A ver, ¿dónde está? Romanos 8:12. Romanos 8:12. 8:12 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. As- eh, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok, cuando nosotros empezamos a vivir en la gracia de Dios, esto es a través del Espíritu Santo, de la obra de Dios, con la ley de Cristo, digamos, cuando empezamos a vivir esta vida espiritual de comunión con Él, entonces las obras de nuestra carne mueren, porque así lo dice la palabra. Dice que nosotros, cuando vivimos en el Espíritu, hacemos, por ende, morir las obras de la carne, vivimos. Dice, no debemos vivir en la carne, sino que debemos vivir en el Espíritu. Esto es empezar, y bueno, no empezar, es vivir en la vida de Dios, en lo nuevo que Él nos ha dado, que eso es el fruto de su Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza. Es empezar a conocer al Señor eh, como lo que les decía, empezar a conocer todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, todo el Evangelio de nuestro Señor y el consejo de los apóstoles. ¿Para qué? Para empezar a vivir esa vida que agrada a Dios, esa vida que nos permite ser luz, esa vida que hace que el enemigo se avergüence y no tenga nada que decir de nosotros, porque es tiempo de que estemos compartiendo las buenas nuevas. Yo les decía, ¿cuál es el llamado que tuvo Pablo? Pablo definitivamente tuvo un llamado de llevar el evangelio, es estas buenas noticias a quienes, a los gentiles. Él de inicio lo hizo con los mismos judíos, con la casa de Israel, diríamos, pero después de ahí él se volvió a quienes, a los judíos, a los gentiles, y empezó a predicar a este Jesús, a este Mesías. Y a través de él, él predicaba el arrepentimiento en Jesús, o sea, eh, la salvación en Jesús, la vida eterna en Jesús y el arrepentimiento. Y ese bautismo también, ese bautismo que representa el bautismo, morir a nuestro estilo de vida y renacer para vivir la vida de Dios. Era algo de lo principal que en un inicio la iglesia hacía. Decía que se arrepintieran y que se bauticen en el nombre de Jesús, para que empiecen a vivir una vida nueva. Por eso el Juan el Bautista, cuando venían mucha gente, decía generación de víboras, porque venían a él y o sea, venían y él los bautizaba, era como que sepultaba la vida de ellos, todo lo que habían hecho en sus obras y renacían para el Señor. Este, y era eso, era como una forma de lavarse de toda la vida mala para levantarnos hacia la vida de Dios. Entonces, bautizarnos en el nombre de Jesús es bautizarnos en su gracia, es morir a nosotros también para vivir para el Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a nosotros, varones, a vivir en la gracia de Dios? ¿Qué nos va a ayudar? Eh, eh, la oración, la lectura, caminar, caminar en ese consejo de parte del Señor.
Entonces, varones, definitivamente nosotros necesitamos vivir en la gracia del Señor, no buscando agradarle por nuestras buenas obras, como diríamos, pero sí en su gracia, que Él nos ayuda, que Él nos levanta y que Él nos fortalece para conquistar cada una de las cosas que tenemos delante de nosotros. Eh, tenemos también, porque somos llamados a ellos, a llevar este mensaje de salvación, de gracia, a las personas que están con nosotros. Hablemos, confesemos con nuestra boca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas que tenemos cerca de nosotros. Debemos de ser estas personas valientes que testifican del amor de Dios, de la gracia de Jesús, en la cual hay perdón de pecados y vida eterna. Y estar haciendo esto. Pablo fue llamado a ello, a hablar de Jesús y padeció en su carne mm, mm, apedreadas, varazos, muchas cosas padeció él en esta vida nueva de llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es las buenas noticias de él. En el libro de Pedro hay algo bien bonito que dice que los profetas antiguos anhelaron ver lo que nosotros ya vimos. Haz de cuenta que ellos tenían como una revelación de que vendría el Salvador en este tiempo. Y ellos pues lo Valeria, lleva confesaban, eso. ellos ¿Dónde, mi amor? confesaban estas, estas profecías y que están escritas para nosotros. Dice que lo que está escrito no es para interpretación privada, sino que es para todos. Por lo tanto, hacemos bien nosotros en estar atentos a esta palabra, donde los tiempos ya se cumplieron, donde ya vino nuestro Señor Jesucristo y trajo gracia sobre gracia. Recuerden esa palabra que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y es por lo tanto importante que nosotros abracemos esta gracia del Señor, este perdón de Dios y empezamos a caminar en Él, pero también estemos compartiendo de ese amor, de esa gracia de Dios, de ese perdón de pecados a través de la fe en Jesús y que nosotros conozcamos a ese Jesús, conozcamos el Evangelio del Señor Jesucristo, conozcamos la palabra de Dios. De verdad, eh, hay tanta riqueza en Jesús, hay tanta riqueza en los evangelios, en el libro de Hechos, en los Corintios, en Gálatas, que son las cartas, que no, debemos atesorarlas, debemos buscarlas, anhelarlas, conocerlas, y sobre todo tener la comunión con nuestro Dios en lo íntimo. Es algo que hemos venido hablando, pero esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar a caminar en esa gracia y hacer esa luz que necesitamos en nuestra casa, en nuestro pensamiento, el pensamiento de Dios y poder ser de esta manera bendición a los vecinos. Yo ahora tengo un reto que es compartirle a mis vecinos. Tengo unos vecinos que son bien fiesteros y estoy esperando en Dios me dé la oportunidad y la gracia para poder hablarles del amor de Dios. Primero que todo, pues yo tengo que demostrar, o sea, lo que realmente hay en mí, que es educación y es interés por ellos. Y cuando ellos me den la oportunidad de poder testificarles, poderles hablar del amor de Dios. Porque hay gran necesidad. O sea, todas esas personas que son maldicientes, que son borrachas, que son todo lo que hablamos, necesitan el Evangelio de parte de nuestro Dios. Y así tener ese valor, ese temor, como yo les decía, seamos sabios y testifiquemos de lo que hemos aprendido del Señor en la oscuridad y proclamarlo en las azoteas a la luz de todo. Hablemos de Dios, hablemos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha hecho una gran obra en nosotros. Y pues demos de gracia lo que de gracia hemos recibido y esforcémonos en su gracia, porque en verdad, Él nos ha sacado de una manera vana de vivir. Y las bienaventuranzas, recordemos que es la característica del Hijo de Dios redimido. Ahí nos tenemos que ver. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, porque ellos pueden ver la mano de Dios en su día a día, en su casa, en su día a día.
y arrepintámonos cada vez que el Espíritu Santo nos redarguye. Vengamos a Él. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y testifiquemos la verdad de Dios. La necesita el mundo. Porque muchas veces por ser tibios y no hablar de la verdad del Señor, es que nomás no hay cambio en, en muchas cosas. Entonces, varones, esforcémonos en la gracia del Señor y el Señor nos irá transformando conforme a su imagen. Irá haciendo la obra en nosotros. Amén. Eh, no sé realmente cuánto tiempo nos queda. No, sí, tenemos 4 minutos todavía. Pero pues bueno, espero y hayan recibido el mensaje. En verdad es que el Señor, pues de alguna manera me llevó a hablar de su gracia, porque me doy cuenta que la nación de Israel o los judíos o los hebreos, ellos siempre buscaron ser agradables a Dios. O sea, tuvieron la intención de serlo, pero no lo lograron, porque la maldad está en el hombre desde Adán y no lo lograron, no pudieron. Tuvo que venir Jesús y en Jesús nosotros fuimos redimidos, fuimos rescatados de esa manera vana de vivir. Nosotros necesitamos saber que es a través de Jesucristo. Por lo tanto, debemos esforzarnos en su gracia y dar esa verdad a todos aquellos que la necesitan. El que no tiene a Jesús, o sea, no tiene al Padre. Y el Padre es Dios. Entonces, varones, hay que esforzarnos en su gracia. Amén. Vamos a orar y terminamos y abrimos micrófonos para, aunque sea un minutito, estar platicando. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú eres fiel. Te bendigo, Señor.